del comienzo de la Segunda Guerra Mundial es un caos. Muy bien, precisamente el conflicto entre ambos pueblos, como hemos visto, además de religioso, es político y geográfico. Tras la Segunda Guerra Mundial, Naciones Unidas decidió que el territorio palestino debía ser compartido con los judíos y creó así el Estado de Israel. Debido a esto, estallaron varias guerras en la región. En 1920, Palestina se separó del Imperio Otomano y pasó a manos del Reino Unido. Desde entonces llegaron judíos inmigrantes de todo el planeta que escapaban de la persecución de gobiernos totalitarios y de la Segunda Guerra Mundial. Esta llegada masiva provocó enfrentamientos con los palestinos que vivían en la zona. Durante 5 siglos, los otomanos o turcos mantuvieron a este pueblo como una provincia. Terminada la Primera Guerra Mundial, Palestina contaba con una población aproximada de 1,3 millones de habitantes. En aquella región, cristianos, judíos y musulmanes convivieron durante más de un milenio con cierta paz. Pero cuando los británicos tomaron el control de esta zona, la inmigración judía a Palestina se vio favorecida. Eso produjo un cambio demográfico. De 6% que era la comunidad judía hacia inicios del siglo XX, pasaron a ser cerca de 1/3 de la población al finalizar la década de los 40. Luego se descubrieron los crímenes cometidos por los nazis, en especial el genocidio perpetrado contra el pueblo judío. Las potencias occidentales se vieron en la necesidad de remediar este horror y encontraron en las reivindicaciones sionistas la solución. Theodor Herzl fue el padre de esta causa, convencido de que la única forma de lidiar con la discriminación secular era la creación de un Estado propio. La idea recibió una amplia simpatía de las potencias vencedoras en la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto, Inglaterra pidió a la ONU buscar una solución al conflicto, y en noviembre de 1947, la Asamblea General de la ONU recomendó la participación de este territorio en 2 estados, uno palestino y otro judío, así como una zona de administración internacional en la ciudad de Jerusalén. La mayoría del movimiento sionista aceptó la partición, mientras que los árabes se opusieron. Entonces la liga que asocia a estos países reaccionó con dureza. En 1949 estalló la primera gran guerra entre árabes e israelíes, que terminó con la victoria del nuevo Estado y con la ampliación de su territorio hasta las puertas de la ciudad de Jerusalén. Más de 500.000 de árabes palestinos tuvieron que escapar y refugiarse en países vecinos. Con la ayuda de Estados Unidos y las compensaciones económicas, Israel se consolidó en la zona, a la vez que aumentaba la oposición árabe. En 1956 estalló la Segunda Guerra, esta vez por el Canal de Suez. El ejército judío, apoyado por Reino Unido y Francia, invadió la península del Sinaí, de la que tuvo que retirarse en 1957 por mandato de la ONU. La escasez de agua en la zona y la lucha por los pozos y manantiales incrementó las tensiones y aparecieron grupos guerrilleros que adoptaron la táctica terrorista. En 1967 estalló la Tercera Guerra, llamada de los 6 días, que fue el tiempo que le demoró a Israel ocupar Cisjordania y arrebatar la península del Sinaí a Egipto y los altos del Golán a Siria. Empezó entonces una oleada de ataques terroristas contra Israel hasta 1973, cuando ocurrió la última gran guerra, la del Yom Kippur. En este conflicto bélico, el factor sorpresa de Egipto, aliado con Siria, para recuperar los territorios perdidos en la Guerra de los 6 días, le sirvió para lograr un avance sin precedentes, pero aún así perdieron. En 1979, con la mediación de Estados Unidos, los egipcios firmaron la paz con los israelíes, que les devolvieron la zona ocupada. Más adelante continuarían los atentados y el estallido de las famosas intifadas, levantamientos populares de los palestinos. Muy bien, es muy importante. Luego de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas quiso una manera pues de reivindicar todos los horrores sucedidos con los judíos, y se crea el Estado de Israel, pero eso significó también que los palestinos salgan de las zonas que ellos habían ocupado hasta ese momento. Se puede decir que es el punto más crítico también del conflicto, porque significó pues una separación y los judíos ya se encontraban en la zona. O sea, estamos hablando de no solamente los desplazados de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, sino también de diversos puntos del mundo, ¿no? Una población, creo que fueron 600.000 que llegaron a territorio palestino. Sí, la verdad es que
el contexto post Segunda Guerra Mundial es muy particular, ¿no? Va a haber pues una sensación en Occidente de deuda moral con los palestinos, con los israelíes, perdón. Va a haber también un acercamiento a la causa sionista de Israel, lo cual va a generar pues este conocido pues resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que básicamente parte el territorio en dos estados, Israel y Palestina. Ahora, la partición puede ser vista del lado palestino algo injusta, porque se le da a Israel el 55% de la población, del territorio, y a Palestina el 45%, cuando Israel representaba básicamente el 30 o 35% de la población. Entonces, la verdad es que no pareciera tan justa la distribución. En territorio palestino, por ejemplo, la presencia israelí es mínima, pero en territorio de Israel, según esta resolución de la ONU, la presencia de árabes es casi el 50%. Claro. Entonces pareciera que la ONU desconociese los últimos 30 años de conflictos entre árabes e israelíes. Lo que realmente creó esta resolución al separar los estados promovió pues el conflicto, el enfrentamiento que va a terminar rápidamente. Si la resolución es del 47, algo no puede ser tan rápido como al año siguiente la primera guerra entre Israel y los árabes. Claro, creo que es momento que podemos ver el mapa en el partido, este plan de partición de Naciones Unidas. Estamos hablando de 1947 para que ustedes puedan ubicarse, ¿no? Estamos hablando del color naranja, es el Estado árabe, y lo celeste, el Estado judío. Zona internacional es Jerusalén, una ciudad en la cual no solamente los judíos, los cristianos y los musulmanes reclaman como suya, porque es una ciudad histórica en la que diversos puntos pues de cada una de esas religiones se sienten representadas. Pero hablemos de esta zona en la cual Jordania era conocida como Transjordania, ¿no? Sí, como se puede ver en el mapa, hay dos zonas básicas que se le asigna al nuevo Estado árabe. Por un lado, lo que es Gaza a la izquierda. Sí, puedes. Sí, mejor. Lo que es Gaza a la izquierda y lo que es pues todo lo que es Cisjordania al centro. Se designa Jerusalén como una ciudad internacional, que va a ser básicamente administrada por entes internacionales para que no haya conflicto, teniendo en cuenta que Jerusalén es pues solicitada tanto por Israel como por el mundo árabe como lugar sagrado, inclusive por el mundo cristiano. Ajá. En este contexto ahora, este mapa del 47, vamos a ver que en pocos años, digamos 20, 25 años, va a cambiar completamente, a partir de 4 conflictos que se van a dar, principalmente el conflicto del 48, la primera guerra entre árabes y israelíes, luego el conflicto del 56 al partir de la nacionalización del Canal del Suez. Ajá. Y la alianza entre Israel, Francia y Reino Unido, y luego la guerra de los 6 días del 67 y la guerra de Yom Kippur del año 73. Estamos hablando pues de 4 guerras en el siglo XX, eso ha sido el punto más importante de este conflicto, en el cual Israel ha ganado mucho terreno, ¿no? Vamos a ver que solamente después de la guerra del 48, Israel va a incrementar del 55%, lo que sea acá, al 78%. Muy bien, vamos a presentar, Oscar, el siguiente mapa. Israel, vamos a ver todo el territorio ganado. Es el del color celeste y vemos que tiene los altos del Golán y las diferentes ciudades, y Gaza está ya separada, y la zona de Samaria, Jerusalén, Judea es otra. Entonces que gana muchísimo Israel, ¿no? Exactamente. Lo que vamos a ver es un avance continuo de Israel después de múltiples conflictos, los señalados, pero no solamente. Uno puede ver este mapa y creer que estos territorios son completamente palestinos, lo cual no es cierto. Estos territorios eran o fueron durante mucho tiempo territorios ocupados y dominados y controlados totalmente por fuerzas de Israel. Recién Gaza, solamente para poner un punto, recién Gaza ha sido totalmente dejado en manos de los palestinos, ajá, entre comillas, el año 2005. Y este territorio que conocen como Cisjordania es un territorio que no es tan claro, está dominado hoy en día en un 78% por Israel. Entonces la verdad es, uno puede ver este mapa y puede ver una distribución, no, el dominio es mucho mayor, lo cual ha sido producto de enfrentamientos y guerras, claro, y hay que entenderlo dentro de su contexto histórico además. Pero sobre todo que quizás viendo el mapa muchos puedan hablar pues de lo extenso del territorio, pero es
muy pequeño comparado con países, por ejemplo, como el Perú. Estamos hablando de que Israel tiene 470 kilómetros de largo y 135 kilómetros de ancho en su punto más ancho, estamos hablando. La superficie del Estado de Israel es de 22.145 kilómetros cuadrados, de los cuales 21.671 son tierra firme. En realidad es un territorio pequeño en el cual conviven distintos puntos de vista y distintas religiones. Es un territorio pequeño y además agreste. No es casualidad que Israel es un pionero en lo que es la desalinización del agua. No hay mucha agua, es un territorio agreste. El control del agua es muy importante, no porque quien controla el agua tiene el poder. Y en cuanto a población también es pequeño. En Israel, incluyendo pues lo que Israel conoce como el distrito de Samaria y Judea, hay 7,5 millones de habitantes. Y en Gaza habrá alrededor de un poco más de 1.200.000 habitantes. Es un territorio pequeño, no hay tanta población comparado con países como el nuestro, y es un territorio difícil, agreste, que Israel ha sabido aprovechar a lo largo de estos últimos 50 años. Así es, nosotros vamos a ir ahora a hablarles de Israel, ya que desde su creación